es un virus que afecta al nervio facial. Sí. Y estaban muy asustados. Fueron, ya le hicieron todos los análisis, aparentemente no hay ningún daño y eso se recupera, tarda un poquito, pero se recupera con rehabilitación. Pero es un virus, sí, no es para menos. la doctora no sabe el origen. Claro. Sí. ¿Querés orar vos, César? Bueno. Sí. Bueno. Sí. Entonces oremos por las finanzas de Paola, las finanzas de Paola generales. Sí. Oremos también por yo necesito que alquilar las habitaciones también. Y ¿qué más? Vamos a orar vamos a darle gracias a Dios por el dieron de alta, la tía de Paola, le están por dar de alta. ¿Qué otra cosa fue? Algo también, cosas maravillosas que Dios responda a nivel personal. Sí, los médicos le habían dado 4 meses de rehabilitación y le van a dar de alta el jueves. Gloria a Dios. Así que mira, gloria a Jesús. Vamos a darle gracias. Elba no se conectó. No anda bien, Elba, ¿ves? No sé, ahora si viene Elba a morar, porque Elba se cayó y se golpeó la costilla, está muy dolorida, ya hace como 2 semanas. Yo estuve en el hospital Moyano hoy y tampoco vino a la reunión. Vamos a orar por ella, Vamos a orar por Elba. Vamos a orar por Jorge, Alessandra, María Los Ángeles avisó que no iba a poder estar, y por Graciela también, que hace unos días que no se conecta, Graciela Vera, la señora Graciela Vera. ¿Te animás entonces, César? Sí. Hola, Josucito. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Te damos gracias, Padre. Decía en la alabanza que compartió Celestino. Gracias, Señor, por toda la realidad, por la vida. Gracias por el existir. Gracias por los alimentos. Gracias, Señor, por esta palabra que tienes para nosotros. También gracias te damos por José, que va a predicar, Señor, que va a dar tu palabra. Te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, que le dé muchos años de vida para que pueda seguir evangelizando, como así todos, Padre, que puedan participar, que puedan estar en el grupo, Señor. Y bueno, te pedimos por todas las necesidades de cada uno, Señor, que tú estés poniendo tu mano, Padre, que se haga tu voluntad y no la de nosotros. Sabemos que todo lo que pasa es porque tú lo permites, y si tú lo permitiste, por algún motivo debe ser, Señor. Pero bueno, Señor, te pedimos la sanidad, te pedimos el trabajo, te pedimos la salud, Señor, porque es difícil también no tener trabajo o estar enfermo, pasar una situación difícil, Señor, es difícil. Así que te pedimos a ti, Padre, que tú pongas tu mano, Señor, para que se sanen, se curen, se liberen, Padre, sean libertados, Señor, los cautivos también, por la gente psicológicamente, Padre, se usa hoy en día muchos antidepresivos. Te pedimos por la mente de la gente, Señor, por la cabeza de la gente, Señor, que puedan sanarse, que puedan curarse, Señor, que puedan salir de ese pozo depresivo. Y también te damos gracias porque en mi caso, Señor, y de muchos, no necesitamos tomar un medicamento, Padre. Te damos gracias por eso, pero también te pedimos por los demás, Señor, que hoy es muy normal todo eso, por los problemas de cada uno también. Los entregamos en tus manos, lo ponemos en una agenda, Señor, porque sabemos que tú haces las cosas a tu voluntad y no a la de nosotros, Señor. Y bueno, te pido por alguno que me haya olvidado, Señor, por Jorge, la cadera, por Omar, por Paola, su trabajo, que le des un buen trabajo, Señor. El mejor, Padre, que sea bendecida, que no le falte el trabajo, porque sabemos también que estás tú, pero también después el trabajo, la familia, ¿no? Y después la iglesia. Pero bueno, también que tenga trabajo y pueda participar en las iglesias, con las reuniones, Señor. Dejamos todo en tus manos y dejamos todo a tu voluntad, Padre. Bendice esta palabra que hoy vas a dar, Señor, y que sea de bendición y que podamos entender tu voluntad. Amén. En nombre de Jesús, gracias. Gracias, César, gracias por la oración. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, hermanos?
Bendiciones. Gracias, Omar. ¿Vos cómo estás? Y ahí estoy, más o menos, ¿viste? Pasándolo y bueno, tratando de siempre seguir adelante, pero ahí estoy, ¿viste? Con algunas complicaciones. Sí. Pero el tema del rostro, Omar. Sí. ¿Vas bien? Sí, tengo mucha molestia en el ojo, ¿viste? Y bueno, estoy tratando de pasarlo y Claro, bueno, porque no puedes mover el párpado, ¿no? Claro, sí. No puedes mover el párpado. Bueno, entonces bienvenido. Bueno, esta Omar, semana empecé orando. con... Sí, bueno, gracias por sus oraciones, gracias por estar orando por mí. Empecé ahora esta semana con kinesiología, así que bueno. Bueno, son momentos difíciles, momentos que nos tocan vivir a todos, unos de una manera y otros de otra, Sí. Pero fortalecidos en el Señor. Hoy vamos a compartir, hermanos, un pasaje que está en Primera de Juan 3, 1 al 24. Si tienen sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 3, muy linda todas las cartas de Juan y toda esta carta de Juan, pero sentí que compartir este pasaje, sobre todo la parte final de este pasaje, entonces aproveché todo el capítulo de Juan, de Primera de Juan, capítulo 3. Quizás seamos reiterativos en muchas cosas que ya sabemos, pero que podemos repasar, y si alguien no lo sabía, lo aprende hoy, ¿no es cierto? Entonces, es la primera carta de Juan. Juan es el autor del Evangelio de San Juan, el mismo autor que escribió el Evangelio de Juan, el mismo autor que escribió el Apocalipsis. Estaba exiliado en la isla de Pasmo, ¿no es cierto? Y creo que muere siendo torturado, me parece, Juan, si no me equivoco. Le piden que claudique de Jesús y él dijo: 80 años he servido a mi Señor, no voy a aflojar en este momento, algo así. Así que entregó su vida también, un mártir, ¿no? Mártir de la fe. Entonces vamos a comenzar la carta, el capítulo 3, que dice entonces: hijos de Dios, el título. Lo tenemos entonces, 1 Juan, capítulo 3, del 1 al 24. Entonces leemos un párrafo y lo vamos explicando. Si surge alguna pregunta, la hacen, hermanos. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie se engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto
se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a meditar sobre este primer párrafo y después continuamos. Entonces, leemos en el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado Dios, cómo nos ama. Hola, Josucito. Dios, cómo nos ama, para que seamos llamados hijos de Dios. Así que el ser llamado no es que, bueno, se nos llama y no lo somos, ¿no? Primeramente se nos llama, somos llamados a ser hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios, y porque después acá más abajo la clara, ¿no? En el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. No es que somos llamados un título, sino que somos hijos de Dios. Y vamos a ver cuál es el proceso ¿no es cierto?, de ser hijo de Dios. Entonces, cuán grande es ese amor que nos ha dado el Padre. Cómo nos ama el Padre para que seamos hijos de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces vamos a ir, ponemos una hojita acá, mantenemos, y vamos a Primera de Juan, el Evangelio de San Juan, y ahí se aclara cómo somos hijos de Dios. En Juan, capítulo, estuvimos leyendo la semana pasada, capítulo 1. Juan, capítulo 1, ya le dije que eran pasajes conocidos, reiterados, pero que no está de más que lo reveamos, ¿no es cierto? Tengamos presente. Es el mismo autor, Juan. Este es el Evangelio, la otra se puede decir que es un sermón, ¿no? No tiene forma de carta, sino tiene más como una explicación teológica, o sea, lo que estábamos leyendo recién. Entonces leemos acá, en el Evangelio de Juan, y en el principio era el verbo, ya lo habíamos visto la semana pasada, y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Y después sigue más adelante, el 14, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Ahí vemos que esa acción creadora toma forma humana, ¿no es cierto? Estábamos viendo eso en Colosenses la semana pasada. Pero ahora dijo en el versículo 10, arrancamos el versículo 10 y dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Fíjese que ya hay una distinción acá, ya hace como una separación. En el mundo estaba, pero el mundo no lo conoce. Fue a pesar de que el mundo fue hecho, acá la palabra mundo, creo que en griego es cosmos, pero está hablando del mundo como humanidad, está hablando como humanidad. En el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció, la humanidad no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y lo que ahí mismo recién, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? El versículo 11, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Él era el Mesías. Él era el tan esperado Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Él vino a cumplir con eso. A lo suyo vino. Pero los suyos, ¿quiénes son los suyos? Los judíos, ¿no es cierto? No lo recibieron. No lo recibieron. A lo suyo vino como Mesías, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿qué dice? Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hecho hijos de Dios. Los que creen, se nos da el poder, la autoridad, la capacidad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son nacidos de sangre. Yo no soy hijo de Dios porque por medio de descendencia humana, sino porque Dios me adopta como hijo, me toma como hijo. Ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino Dios. Dios nos llama, nos convierte en hijos por su voluntad, no porque nosotros querramos. Acá lo está diciendo, no es ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Será pero por qué José tiene una raza que creó Dios a los judíos? Perdón, a ver, espera, hay como un eco. La raza, Dios creó la raza de los judíos, porque por ahí están los bolivianos, los peruanos, los indios. Muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Dios creó todas las razas. Dios creó todas las razas. Pero hay una raza, una etnia específica, que son los semitas, los hijos de Sem. Los primeros seres humanos que habitaron la tierra fueron Adán. Adán, los tres hijos fueron Set, Abel, Caín y Set, ¿no es cierto? Caín mata a Abel. Pero esa descendencia, vivían 900 años, 800 y pico de años, esa raza, esa primera humanidad, llega hasta el diluvio. Esas se pervirtieron a tal punto que Dios se propone destruir toda esa primera creación, esa primera humanidad. Y la destruye con el diluvio. Absolutamente todo ser humano fue destruido. Todo ser humano fue destruido en el diluvio. Y las bestias, los aves, etc. Había gigantes también. Había unos cuantos que... ¿Cómo? Había por eso, aparentemente, en aquel momento, ángeles habían bajado a la tierra y habían engendrado hijos a las mujeres. Claro. Y esos hijos nacieron gigantes. Bueno, eso fue todo destruido. Claro. Todo destruido. Entonces, ¿qué ocurre? Noé entra en el arca con sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. A ver, esperan que Jorge me está mandando algo. Esperen, a ver, 2 minutos, a ver si Jorge quiere entrar, no puede entrar. 2 minutos. Bueno. Sem, Cam y Jafet. Entonces, de los Cam vienen los cananeos, todos los fenicios, toda esa raza allá. De los Jafet somos nosotros y los Sem son los semitas. Claro. Si vos analizás el Génesis, toda la parte semita, los hijos de Abraham, digamos, son de la misma etnia, semita. Y de esa raza semita viene... Claro. ¿Cómo? Pero seríamos todos, por ejemplo, todos blancos, de ojos redondos. No, espera un poquito, espera. De Sem vienen los semitas. Los semitas, de la raza de semitas. Analizar el Génesis, y ahí, por eso son tan importantes las genealogías en la Biblia. Las genealogías en la Biblia te aclaran, ahí está entrando Ismael. Te aclaran... Porque por ahí capaz que quedaron algunos vivos. Por ahí quedaron algunos vivos. Mira, cuando la Biblia es categórica, Cuando la Biblia dice que no quedó, si Dios dijo no, es no. Y aceptemos que... no quedó nada. No quedó nada. Claro. Entonces... Claro. Sí. Espera que le damos el bienvenido a Ismael. Bienvenido. No sé si lo... Ahí está. Bienvenido, Ismael. No sé si me escucha. Hola. Bueno, entonces, de esa etnia semita, los semitas, de los hijos de Eber vienen los hebreos, y de los hebreos viene Abraham. De Abraham, de la descendencia de Abraham, que fue el padre de la fe, le dicen Abraham, nacen de los hijos de Abraham, nace Isaac, de Isaac nace Jacob e Esaú. Jacob se convierte en Israel, que de ahí viene el pueblo de Israel. Esaú se convierte en los árabes.
Sí, sí. Esa es la descendencia. Entonces, Dios eligió al pueblo de Jacob, a los hijos de Israel, como una raza especial que lo tenían que representar en la tierra. De esos 12 tribus, que hablamos de tribus porque eran un grupo de personas en un principio, ¿no es cierto? Por eso llamábamos tribus. Sí, sí. Estamos hablando de la creación, ¿no? De los principios. De esas 12 tribus, se formaron las 12 tribus de Jacob o las 12 tribus de Israel. Jacob e Israel es la misma persona. Jacob es cuando tiene un encuentro con Dios, que lucha con el ángel de Dios, ahí se convierte, vio la cara de Dios y ahí se convierte en Israel. Por eso se llama el pueblo de Israel. Pero eran 12 tribus. De esas 12 tribus, una, la tribu de Judá, de ahí viene el Mesías, los descendientes por eso Jesús es judío, porque es descendiente de Judá. De ahí viene la palabra judío. Esa más o menos es la genealogía, digamos. Y de ahí viene la salvación para ellos. Claro, a través de los judíos viene la salvación. La Biblia dice que de los judíos viene la salvación. Hola Ismael, ¿cómo estás? Bueno, bárbaro. Gracias, Josu. ¿Está bien la pregunta? ¿Está bien entonces? ¿Alguna aclaración? ¿Alguien que quiera comentar algo? Los levitas, ¿de dónde vienen? De los hijos de Leví. Ok, gracias. Leví es uno de los hijos de Israel, que era una tribu que Dios mandó que ellos sean los que iban a manejar el sacerdocio. Los fariseos. Dios lo designó como sacerdote. ¿Cómo? Los fariseos de qué linaje vienen? Los fariseos, pero ya venimos mucho en el tiempo. Estamos hablando de Levit, es una de las tribus. Fariseo es una secta, es una secta dentro del judaísmo. Los fariseos son una secta, así como los saduceos. No son. Y los escribas. Hijos, ¿no? Es decir, levitas sí. La tribu de Leví son sacerdotes. Eran que, cuando se repartió la tierra prometida, Dios dijo, bueno, se la reparten entre 11. Entre 11. La tribu de Leví no tenía un lugar específico, pero va a recibir los diezmos de todas las demás tribus que tenían su parcela, su lugar en Israel, ¿no es cierto? Y hoy por hoy, que se dice si Israel pertenece a los palestinos o a los judíos, Dios se lo había dado a los judíos, no se lo dio a los palestinos. Dios desde un principio, y desde Israel va a venir a reinar el Mesías. Por eso la tierra de Israel le pertenece a Israel. Aunque quieran dárselo las Naciones Unidas o quien sea, adjudicársela, no, la tierra le pertenece a Israel porque Dios se la dio a Israel. ¿Me conviene? Está la Biblia, eso lo dice la Biblia, no. ¿Está bien? Bueno. Nos estamos yendo un poquito del tema. A ver. Estábamos en la salvación de los judíos. La salvación de los judíos, que era para los judíos. Somos hijos, estábamos leyendo a lo suyo vino estábamos. Estamos a lo suyo vino, es decir, lo suyo porque era el Mesías. Dentro de las profecías bíblicas se promete que de Jacob iba a venir el Mesías, de la descendencia, del linaje de Jacob, del pueblo judío, iba a venir el Mesías. Estamos leyendo el Evangelio de según San Juan en este momento, Ismael, porque estamos explicando por qué somos hijos de Dios. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice, Jesús, el Mesías, vino a los suyos, en el versículo 1:11, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron, y acá está la condición inecuánime, mas a todos los que recibieron, a quienes creen en su nombre. Ahí está. No tenemos que ser buenos, ni sabios, ni perfectos, solamente tenemos que, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Creer. Creer en su nombre. Creer en su nombre. Creer que es Dios y el Hijo de Dios. Obviamente que eso vamos a ir asimilando cada vez más conocimiento. Creemos que es Dios,
Pero a medida que vamos conociéndolo a Jesús y vamos conociendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que verdaderamente es el Dios el creador de todas las cosas. Obviamente que a ella demanda conocimiento. Creemos con el corazón de que es Dios o hijo de Dios, pero no entendemos muy bien el porqué. A medida que estudiamos la Biblia, vamos dándonos cuenta del porqué y los porqué. Es el Dios creador del universo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Bueno, entonces, somos hijos de Dios tan solo por haber creído y por la voluntad de Dios, no porque nosotros hubiésemos querido. Entonces, es erróneo decir que todo ser humano es un hijo de Dios. Es erróneo decir, no todos los seres humanos somos hijos de Dios. El ser humano es criatura de Dios, porque acá dice, el mundo estaba, pero el mundo no le conoció, el mundo no lo quiso, la humanidad lo rechazó. Pero a todos los que creen, a todos los que reciben, Dios le da la potestad de ser hijos porque han creído y porque Él le da esa capacidad. ¿Cómo somos hijos? Cuando lo recibimos. En realidad, cuando lo recibimos, estamos recibiendo al Espíritu Santo, en realidad, ¿no es cierto? Lo que nos viene a nuestra vida y comienza a obrar en nuestros corazones, a engendrar una nueva criatura, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Se entiende esto? Sí, sí, perfectamente. No, porque quizás tengan otra enseñanza, no sé, Josué, Ismael, tengan otro criterio, otra enseñanza. De acá estamos sacando lo que dice la Biblia. ¿Está bien? No, somos creación de Dios, pero de una vez que recibís el Espíritu, crees, pasás a ser concebido por medio del Espíritu Santo, ya sos hijo. Sos un hijo de Dios. Entonces ahora volvemos a Primera de Juan, la que está en pantalla, y habíamos leído, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, acá lo aclara de otra manera, porque no lo conoció a Él. No todo el mundo conoce a Jesús. Los musulmanes adoran a Mahoma, los Confucio, los otros a Confucio, los otros a Buda. De ahí la necesidad de hablarle del Evangelio, ¿no es cierto? Que crean en Jesús. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios porque hemos creído, ¿no es cierto? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesús, seremos semejantes a Él, a Jesús, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, el hecho de haber creído y el hecho de haber recibido, esto nos convierte en un linaje especial, ¿no es cierto? Somos participantes de su naturaleza divina, y esto nos tiene que mover a ser como Jesús es, o como Jesús fue mientras estuvo acá, a ser puros, a ser sinceros, a ser buenos, a ser buenas, es decir, comportarnos como Él se hubiese comportado, ¿no es cierto? Esto nos lleva también implícita una responsabilidad. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Acá está hablando de la ley de Moisés, ¿no es cierto? El que comete cualquier pecado, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un párrafo en la vida dice que todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Fíjense, vamos a buscarlo ese pasaje. A ver, alguien que lo busque, yo le digo cuál es la cita. Yo creo que está en Juan también. A ver si es este. Muy bien, a ver, Ismael. Muy bien, Ismael. Santiago 4:17. Qué bueno, muy bien, Ismael. Santiago 4. Acá está, muy bien.
Muy bien, gracias, Ismael. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Fíjense que ¿no? Entonces, esto nos lleva, gracias, Ismael, a cualquier situación que estemos viviendo o haciendo. Supongamos, yo veo una silla caída y paso de largo y la dejo caer. Un ejemplo tonto. Sabiendo que está caída y la puedo levantar y la puedo poner de pie. Sé hacer lo bueno, sé hacer lo que es correcto. Y no lo hago, ¿qué dice? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense, ¿no? Fíjense. Pero sin embargo, ¿qué implicancias que tiene? En tan pocas palabras, nos lleva a tomar conciencia de que debemos hacer cosas, más allá si tenemos gana o no tenemos gana, nos gusta o no nos gusta, se lo merece la persona o no se lo merece. ¿No es cierto? Es una cuestión de conciencia personal. Si yo sé que alguien está pasando necesidad y no lo ayudo, sé hacer lo bueno y no lo hago, ¿qué es pecado. Es pecado. Esto no es que no nos sea una carga, sino algo que nos llama a la reflexión y a poder corregir en nosotros actitudes que son egoístas. Porque muchas veces no hacemos las cosas por egoísmo. O sea, no hacemos lo bueno por egoísmo. Como hay también en Romanos 12:21 que dice, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido con lo malo, vence con el bien el mal. Si a mí me están actuando mal contra mí, yo no le voy a dejar de devolver mal por mal, sino voy a tratar de con el bien vencer el mal. Entonces, dice que toda palabra vana será condenada. Toda palabra vana que salga de sus labios, seremos juzgados, ¿no es cierto? Todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Justicia. Y saben que ustedes, yo no sé si lo han escuchado, ya lo sabían, que nosotros somos justos, ¿no? Nosotros hemos sido justificados por haber creído. A ver, buscar Romanos 5.1, Paula. Romanos 5.1. ¿Puedes? Entonces, nosotros somos hechos justos por haber creído. Entonces, dice acá que hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Lo tengo. Nosotros hemos... Dale, ¿qué dice? Romanos 5.1. Sí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hemos hecho justificados pues, ¿por qué? Por haber creído, por la fe. Tenemos paz para con Dios, por haber creído en Jesucristo. Él nos hace justo, Él es justo y nos ha hecho justo. Entonces, versículo 8, el que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Puede ser que en alguna manera nosotros pequemos, pero no se nos considera el pecado, se nos considera un tropiezo, ¿no es cierto? Pero si lo hacemos mal y deliberadamente, ahí sí es pecado, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo andan? Bueno, las últimas veces se me hizo imposible llegar para las 8. Así que, bueno, espero igualmente que hayan tenido lindas reuniones de estudio y bueno, espero poderme sumar a la próxima. Si por esas casualidades la grabaron y la suben a YouTube, me avisan, las puedo ver. Y bueno, nada,
Muchas bendiciones para todos y para cualquier cadena de oración que nos podamos sumar. Nada, estoy atento. Que ande muy bien. Bueno, bárbaro. Muy bien. A ver. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Acá ya entramos en un tema mucho más profundo. Todo aquel que no ama a su hermano. Y en esto, hermanos, tenemos que ser muchas veces, sin darnos cuenta, criticamos a un hermano, ¿no es cierto? Y es algo en lo cual deberíamos tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Espera que voy a ver si acomodo acá esto, acá arriba, si no me molesta. Ahí está. ¿Cómo hablamos, cómo nos referimos? Sea quien sea el hermano, Hoy justo decía, yo estaba diciendo que falleció la reina de Inglaterra, ¿no es cierto? Y yo decía la reina de los piratas, ¿no es cierto? Porque los bucaneros robaban para la corona, ¿no es cierto? Ahora hoy leo un artículo que manda un pastor que era creyente, era una hermana, y yo digo, qué error que cometo al pensar de esa manera, ¿no es cierto? Aunque la reina de Inglaterra es una de las fortunas más grandes del planeta y tiene que ver con el club de Lindenberg, el club Bilderberg, que son los que quieren someter al nuevo orden mundial y han producido toda esta pandemia y han producido todo este caos. Entonces, está bien, será hermanas, pero yo me doy cuenta que sus actos le dejan mucho que desear. Está bien, Dios no juzgará. Pero si es la que está produciendo el hambre y esta pandemia, hermanos, me parece que, bueno, pero bueno, volvemos a lo que dice acá, ¿no? Me tengo que callar la boca, el que no ama a su hermano no es de Dios, así que bueno, tengo que aceptar y callar. Dios juzgará. 11. Porque este es el mensaje que había oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Por envidia, dice la palabra, porque presentó mejor ofrenda a Dios, Abel, y Caín, por envidia, ¿no? Lo mató, ¿cierto? Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Lo más importante de la relación fraternal de la iglesia es el amor, hermanos. A eso fuimos llamados, a amarnos unos a otros. Seguimos leyendo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Ahora, yo no lo indagué, ¿no es cierto? Pero acá cuando habla de amor, este amor, no lo busqué en griego, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero decir. Nosotros entendemos que amor es un sentimiento. Amamos con el corazón, amamos. En esta palabra, ágape, que significa amor de Dios, ¿no es cierto? El ágape tiene que ver con un amor que tiene que ver con la voluntad y no con los sentimientos. Por lo que acabo de decir, a mí no me da ganas de amar a la reina de Inglaterra por lo que sé que ha hecho o hace, etcétera, ¿cierto?
pero acá tiene que ver con la voluntad, no con el sentimiento. ¿Me siguen? Entonces, yo había explicado una vez que en griego hay 5 o más formas de llamar la palabra amor, porque el amor se llama, el amor familiar es filos, el amor de amigos es ágape, que no es el mismo de la familia, o el amor a la madre, o el amor con los hermanos. El amor de la amistad es tolche, que no es el mismo amor que tenemos con una pareja, una novia. Eros es el amor con la pareja, eros, de la palabra erótico, ¿no es cierto? Y el amor del dinero es epitumia, que es la codicia, ¿no es cierto? O la avaricia. Entonces, en griego se define con términos mucho más específicos la palabra amor. Y cuando hablamos del amor a los enemigos, ya no tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con la voluntad. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, sigo. 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ahí hay una muestra de amor, ¿no? Que siendo nosotros pecadores, Jesús puso de voluntad, no es un sentimiento. Jesús puso su vida por nosotros. Sigo leyendo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho de verdad. Acá está. Este es un amor que tiene que ver con la voluntad. ¿Está bien? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si no, sigo avanzando. Bueno, ahora viene un tema más personal, ¿no? En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vamos a analizar este pasaje. Ahora conocemos que somos la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pero pues si nuestro corazón nos reprende, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro corazón nos reprende. Exactamente lo que está diciendo. A veces nos acercamos a Dios sabiendo que hay algo en nuestro corazón que nos hace sentir mal delante del Señor, o nos hace sentir incómodo delante de Dios. Entonces, si nuestro corazón nos reprende, dice que mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si nuestro corazón nos reprende, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a ver qué dice Primera de Juan, esta misma carta, capítulo 1, estamos en el capítulo 3, vamos al capítulo 1. Versículos 8. ¿Lo leo? No, vamos a esperar, a ver, espera. Podríamos leer todo el pasaje, pero bueno, digamos a partir del 8, sí, léelo por favor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Qué nos dice esto? Hermanos, que somos todos pecadores. En una u otra manera, conscientes o inconscientes, siempre algo de pecado tenemos. Algo de pecado hay en nosotros, aunque no sea deliberado, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando somos conscientes, porque nuestro corazón nos reprende, el versículo 9, por favor, Pablo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fijémonos en una cosa, ¿no es cierto? ¿A quién le vamos a confesar los pecados? Tan solo a Él. No tiene que haber ningún intercesor entre Dios y sus hombres, solamente Jesús. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Él. Acá no dice a un cura, a un padre, a un sacerdote. A Él. Yo tengo que confesar mi pecado a alguien si yo lo he dañado a alguien. Supongamos, yo le he hecho un daño a alguien y la persona no sabe, tengo que decir, si eso es lo que mi corazón me reprende, ir a esa persona y decirle, bueno, mira, por ejemplo, Paola, agarro de ejemplo, Paola. Paola, mira, los otros días me equivoqué, pensé que mal de vos y te lo tengo que pedir perdón ahora. Te estoy diciendo, es figurado esto, estoy hablando, Paola, ¿escuchás? Es figurado, Sí. Pero entonces, yo se lo estoy confesando. ¿Por qué? Porque es algo entre ella y yo, ¿me entendés? Pero cuando hay pecados que no tiene nada que ver otra persona, entonces lo tenemos que confesar a Dios. No tenemos por qué decirle a un tercero nuestras intimidades o nuestras cosas profundas. ¿Me comprenden? No tenemos por qué ir al cura. La Biblia enseña que si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Él. Entonces, que nos cuesta más decírselo a Jesús que a otra persona. No sé si por la cultura o por... En una ocasión en una iglesia una persona le confesó los pecados a una señora Pepa, y le contó todo a Pepa y todo lo personal, y después Pepa se encargó y le contó a todos. Para remárselo todo. Entonces la Biblia enseña que es a Él, a Jesús, porque aparte lo que hemos leído recién, que Él conoce, fíjese lo que dice acá, y Él sabe todas las cosas, acá en el versículo del capítulo 3, el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, Él sabe todas las cosas. Entonces, ¿qué más? Solamente Él está esperando que se lo digamos, y Él las conoce las cosas. A veces damos vuelta y no queremos confesárselo. No se imagina la liberación a nivel consciente e inconsciente que existe cuando uno confiesa un pecado. Le digo más, el psicoanálisis de Freud, no sé cómo se pronuncia, ¿no es cierto? Está basado en esto, la catarsis se llama, no sé, Omar, ¿es catarsis? Sí, así se llama, catarsis. Sí. Catarsis, ¿no? Es hablar y hablar y hablar, ¿no es cierto? En donde está basada la psicología que hace que la persona hable y saca a luz un montón de cosas que están en el subconsciente, está basado en este versículo. En esa liberación que uno experimenta a nivel consciente y a nivel inconsciente, cuando le dice a Dios esas cosas, le confiesa a Dios sus pecados. Fíjense la importancia. Hoy por hoy la psicología apela a estas, que lo ha descubierto de otras maneras, ¿no es cierto? De casualidad, por ahí Freud descubrió que cuando alguien le contaba las cosas, era como que parecía que sanaba de sus males, ¿no es cierto? Pues estaban escritos en la Biblia hacía 2000 años. Entonces, esto es muy bueno tenerlo presente, este pasaje, de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Lo leo yo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Él.
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, muchas veces, hermanos, decimos que no pecamos y queremos acomodar esta situación a lo que la dice la Biblia. Y no es así. Todo aquello que no está de acuerdo a la palabra de Dios es pecado. Y debemos confesarlo. Y Dios se va a encargar de acomodar las cosas en nuestras vidas. Él se va a encargar de acomodar todas las cosas en nuestras vidas. Volvemos entonces a una pregunta, ¿algo que decir de esto? Si no, volvemos al párrafo en pantalla de 1 de Juan, capítulo 3. Entonces, versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, si nuestro corazón nos reprende, vamos y se lo confesamos a Dios. 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y otras veces, ¿cómo podemos saber que, qué otros motivos impiden que Dios pueda responder nuestras oraciones, ¿no es cierto? Porque acá dice que cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Pero a veces no recibimos muchas cosas, ¿cierto? ¿Por qué puede ser? Por falta de fe. La falta de fe, pecado. Quizá porque en Santiago, también, el pasaje que... quizá porque también a veces pedimos cosas que no están en la voluntad de Dios. Pedimos mal, ¿no es cierto? Pero vamos a analizar eso entonces. Entonces, Santiago dice, el que pida, pida con fe, no dudando. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es llevada de aquí para allá por los vientos. No piense que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué nos dice esto? A veces también las oraciones contrarias también. Las oraciones contrarias, o sea, cuando te oran en contra es como que no. ¿Qué quiere decir orar en contra? Te oran en contra, o sea, por ejemplo, yo en la iglesia donde iba, también era para un bien para esta persona, ¿no? Un tal Vidal, y le predicaban a esta persona y la persona no quería ir a la iglesia. Entonces empezaban a orar y tenía un acontecimiento, por ejemplo, como era mecánico, se cortó con la moladora el brazo y en la iglesia decían, Señor, te pedimos por Vidal que no te está escuchando, por algún motivo se cortó. Y le seguían predicando a esta persona en la vereda, ¿viste? Era vecino de la iglesia y Vidal no sabía nada que estábamos orando nosotros en la iglesia, sino que teníamos una charla con Vidal ahí, yo no, sino... Y bueno, Vidal le contaba y no, porque me corté con la moladora, otro día se pegó un martillazo en la mano y así como que le oraban para que vaya a la iglesia, porque si no le iban a seguir pasando una serie de cosas. Sí. No, bueno, yo no sé, escúchenme, eso es para... yo no creo que Dios haga que se le corte el brazo con la moladora para que vaya a la iglesia. Jesús invita. Jesús dijo, el que quiera venir, venga. En otra palabra dice que Dios nos atrajo con lazos de amor. Claro. Entonces, ¿de dónde sale esa teología? Tengo una duda. Sí. ¿Qué pasa si uno ora por esa persona y le ofrece que crean en Jesús, que crean en Jesús y que sea liberado y que entre al reino de Dios, y la persona se niega? ¿Se puede seguir orando? Bueno, es el libre albedrío que Dios nos ha dado. O yo si oro por esa persona es como que estoy pecando porque la persona rechazó. No. Pero no creemos una teología. El punto es este. Porque eso también nos hace daño a nosotros. En ese caso, decir que las cosas malas que le pasan es porque estamos orando y él no viene. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, espero que la hayan pasado lindo. Pasan porque pasan. Y Eli, feliz cumple. Te pasan cosas malas porque es duro de corazón. Y bueno, pero nos estamos viendo, chao. Porque Dios se lo esté mandando. El punto es ese. ¿Cómo entendemos esa realidad?
Yo lo que me di cuenta muchas veces, que yo invito gente a la iglesia en el Hospital Moyano, voy a agarrar el ejemplo que yo más cotidiano, ¿no es cierto? Y yo invito a venir, y por ahí a la tercera, cuarta vez que viene y se cae, se dobla en el rodillo, el tobillo, se golpea en la rodilla y están ahí por ahí enyesada. Entonces dice, yo vengo a la iglesia y me pasa esto. Bueno, quizás te pasó, por mi iglesia te hubiese pasado por ir al club, pero justo venías a la iglesia, se lo asociás con Dios, pero eso Dios no lo va a producir. Si estás viniendo a la iglesia, eso lo produce el maligno, que no quiere que vengas a la iglesia. Porque cuando nosotros oramos, el maligno sí perturba nuestras oraciones. Bueno, pero ahí, José, ahí te quería interrumpir. Si el maligno le hizo que se quiebre, es porque lo permitió el Señor. No. Porque si no, el maligno no puede hacer nada. Entonces, no es la culpa del diablo. Vamos a aclarar el punto. Yo te hago una pregunta. Dos rectas son paralelas. ¿En el infinito se juntan? No. Te lo digo de otra manera. Cuando dos rectas son paralelas, ¿qué quiere decir? Que no se juntan nunca. No se juntan nunca. Pero esto es diferente porque Déjame terminar la pregunta. Entonces, Dios establece que si dos rectas son paralelas para siempre. El hombre, por su ciencia, dice, no, en el infinito se juntan. No, si son paralelas para siempre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay leyes establecidas que ni Dios las puede alterar. Ni Dios las puede alterar, porque están establecidas así. Entonces, todas estas situaciones que se dan que parecen... ¿Cómo? No, pero vamos a la palabra, vamos a la palabra, ¿cuál es el que le agarró las armas, que tuvo que perdió la familia, el que fue tentado, fue probado por Dios? No, Job. Todo lo que le pasó a Job. Pero Dios dijo que nunca más iba a permitir que pasara a ningún hombre lo que le pasó a Job. La Biblia dice eso. Pero todo lo que pasa es porque Dios lo permite, si no lo permite Dios no pasaría. Bueno, te digo una cosa, ¿Dios creó al diablo? No lo sé, sí. Dios creó todas las cosas, Dios creó al diablo también. Entonces, ¿para qué creó al diablo? Entramos en un juego ahí, ¿me comprendés? Muchas cosas que Dios nos permita, muchas cosas son consecuencias de nuestros actos. La mayoría. Déjame que te diga esto. Yo escuché una predicación de cristiano que si Dios sacara la mano de este mundo, los demonios nos matan a todos. O sea, el mundo estaría en llamas. O sea, Dios contempla este mundo, pero donde Dios se va, es en ese minuto o en eso lo que sea, es donde viene Satanás y hace un estrago. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Estoy de acuerdo que los demonios deliberadamente quieren destruirnos, estoy de acuerdo. Por eso tenemos que buscar de Dios y refugiarnos en Dios. Está bien, no digo que porque se le quebró la pierna haya sido del diablo, un descuido y se quebró, ¿viste? ¿Qué sé yo? No puede ser del diablo, tampoco eso, sino tampoco ni Dios ni el diablo tienen la culpa, ¿no? Por eso, muchas veces la mayoría de las veces son consecuencias de nuestros actos. Son consecuencias. Claro. Sí. Pero lo importante es hacer que esa persona conozca a Jesús, para que sus males desaparezcan, el tema es ese, que tenga un encuentro con Jesús. Al conocer a Jesús, va a ser liberado de esa opresión del maligno. Si rechaza a Jesús, va a seguir bajo la opresión del maligno. El mundo que dice, habíamos leído acá que el mundo no nos conoce y el mundo rechaza a Dios, ¿no es cierto? Lo hemos leído por acá. Pero si yo oro por una persona que rechazó a Jesús, ¿yo estoy pecando si vuelvo a orar por esa persona? Al contrario, tenemos que orar, todo el mundo rechaza a Jesús. Tenemos que orar por ellos, para que se le corra el velo, para que Dios permita pero Dios no va a vulnerar tu libre albedrío, no te va a obligar. Jesús te invita. El que quiera venir, hoy, venga. El que tenga oído para oír, oiga. No nos obliga. No nos obliga. Nos invita. Nos muestra
el peligro, ¿no? Dice, ojo, si vos seguís haciendo eso, vas barranca abajo, ¿eh? Te lo está diciendo. En la iglesia donde yo iba te entregaban a Satanás. En la iglesia donde yo iba te entregan a Satanás. ¿Cómo te van a entregar a Satanás? Ah, ¿sabes qué pasa? Lo sacan de un pasaje de la Biblia donde Pablo dice, lo entregué a Satanás para que destruya el cuerpo, pero el alma no se... Pero era un hermano ese. Era un hermano, claro. No era alguien que no era creyente, ¿eh? Era un hermano que era pecador, claro. Entonces Pablo dice, bueno, entregó, ¿qué quiso decir que lo entregué a Satanás? Bueno, lo voy a dejar que siga pecando, ¿cómo? Para que sufra y sufra la carne, etcétera, por sus pecados, por lo que hace, pero el alma ya claro. Le pertenece a Jesús, a Dios, ¿me entendés? Porque ellos tienen una forma de que ellos son, como uno es como si fuera una ovejita o un perrito, que ellos te tienen un lazo y te vas, pero cuando vos insistís en salir de eso, ellos ya te entregan al mundo, a Satanás. Claro. Ellos te guían, pero cuando vos insistís es como un perrito que se escapa y se va. Y eso es lo que me explicaban a mí, ¿viste? Bueno, igual mucho no entendía yo. Sí. Pero de todas formas, si queremos salir de la cobertura de Dios, el maligno nos va a hacer de goma. Nos va a sacar, nos va a perjudicar, nos va a querer hacer daño. Claro. Pero no nos va a soltar. Jesús nunca nos va a soltar de su mano. Vamos a estar, nunca nos va a soltar, ¿de acuerdo? Vamos a sufrir, sí. ¿Por qué? Porque al apartarnos de Dios, nos viene el sufrimiento. Al apartarnos de Dios. Claro. Y si viene el sufrimiento estando con Dios, ese sufrimiento Dios lo transforma en bendición. Lo transforma en algo positivo, en algo que es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Nos perfecciona a través de eso. Muchas veces a través del sufrimiento Dios nos perfecciona. ¿Seguimos leyendo? 2 minutos, esperen que quiero ver una cosa. Bueno, ya estamos cerca de la hora. Leo, versículo 21. Entonces, amados, si nuestro corazón no nos reprende, entonces, si nuestro corazón nos reprende, puede ser por las dudas, pueden ser, a ver, ¿dónde está el apunte acá? 2 minutos que nos fuimos hablando, a ver. Bueno, me fue de las manos, lo perdí. Acá no. Aquí. Por falta de fe, por la autosuficiencia, hermanos, si no lo encuentro, acá está. El ego, la autosuficiencia, el querer hacer nosotros las cosas sin pedirle a Dios, sin orar, muchas veces nos lleva, en nuestra autosuficiencia nos lleva a no orar, nos lleva a no pedirle a Dios, nuestra autosuficiencia. La Biblia enseña que todas las cosas que hagamos, sea de hecho, de palabra, hagámoslos en oración, hagámoslas en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo, hermanos? Por falta de amor, por habernos enfriado, por falta de amor, como veíamos leyendo recién, falta de amor por los hermanos, falta de amor a Jesús, ¿no es cierto? Falta de hola, ¿cómo estás? Otra vez es por negativismo, viste que a veces somos muy pesimistas, nos quejamos porque llueve, nos quejamos porque hace frío, nos quejamos por la política, nos quejamos por el trabajo, nos quejamos. No, tenemos que aprender a no quejarnos, hermanos, a no ser quejosos, a no ser quejosos. Eso es negativismo, ¿no es cierto? Entonces, si somos pesimistas, nuestras oraciones, y esos tropiezos para nuestras oraciones. Por timidez, ¿cierto? Porque no nos atrevemos a orar en público, o no nos atrevemos a orar, o nos da vergüenza, timidez, ¿no es cierto? Y por falta de adoración a Dios. Dios es digno de ser adorado, y es digno de que reconozcamos que todo lo que somos, tenemos, hacemos, todo nos viene de Él y para gloria de Él, hermanos. Y es para la gloria de Dios, todo lo que hagamos, digamos,
nosotros que somos hijos de Dios, es para honrar a Dios. A mí me gusta Paola que siempre dice gloria a Dios, ¿no es cierto? Es en todo, se glorifica el nombre de Dios. Todo lo que hagamos, todo, y Dios quiere que seamos de lo mejor y hagamos todo de lo mejor, pero digamos verdaderamente, si lo hice bien es porque Dios me iluminó, Dios me ayudó, Dios proveyó, Dios me guió, Dios me perfeccionó, etc. ¿No es cierto? Terminamos de leer el 22. Yo quería contar algo al debate que habían hecho con César. Una de las cosas que pasan también es que cuanto más Dios se acerca a nosotros, o sea, cuanto más creemos en Él, más a prueba vamos a tener en nuestra fe, y más vamos a ser tentados y más vamos a sufrir, pero tenemos que jugárnosla por lo que creemos. Claro, pero está muy bien. Yo entiendo lo que quiere decir. A medida que crecemos en el conocimiento de Dios, van a venir tentaciones, pruebas, etc. ¿Hasta qué momento? Hasta que se forma un carácter tal en nosotros que esas cosas después nos van a resbalar, no nos van a afectar. Porque ya estamos afirmados y cimentados en la fe. ¿Me comprenden? En ese proceso, hay sufrimiento. En ese proceso de crecimiento quizás hay un sufrimiento. Como dice en Hebreos capítulo 12, ninguna disciplina es agradable en el momento de ser aplicada. Ninguna disciplina es agradable en el momento de ser aplicada, pero luego da justo apacible de justicia a lo que en ellas han sido ejercitados. Quiere decir esto, ¿no es cierto? Que en el momento que estás viviendo no es agradable. Ninguna prueba en el momento que la estás pasando, o sea, pero después te perfecciona, que ya después ni bolilla, ya ni te rebala, ¿no? Te pasa por el costado. ¿Me comprenden? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermanos? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Eso es hasta que somos perfeccionados, como decía recién el que escribió esta carta. Llegó un momento en que decía, o renunciás o te cortamos la cabeza. Renunciar a Jesús, dice, 80 años he creído, voy a renunciar ahora. Y se jugó por lo que yo. Se jugó por lo que yo. Muy bien. Dice entonces, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El mandamiento es este, que creamos en el nombre de Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sabemos que Él está en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y en Gálatas y en Corintios nos dice que en Efesios, lo busco ya para cerrar, que hemos sido sellados, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Dice así en Efesios, y ya con esto cerramos. Él nos da la garantía de que somos hijos por esto que les voy a leer ahora. Efesios 4:30 dice así: y no contristéis al Espíritu del Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Y en Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por haber creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia. Entonces, eso es la que nos da la garantía de que somos hijos de Dios.
¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que comentar? Ya cierro la pantalla, dejo de compartir y ya nos vamos despidiendo. ¿Nos vemos ahora? Sí. Bueno. Ismael, ¿cómo estás? ¿No puede hablar Ismael, Josu? Ah. Ah, bueno. Para saludar. ¿Evelyn bien? Ah, abrir el chat. Ah. Bueno, hermanos. Omar, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar, Omar? Sí, gracias a Dios, sí, lo estoy escuchando, me estoy alimentando de la palabra de Dios y bueno. ¿Querés despedirnos con una oración entonces, Omar? Dale, nos despedimos entonces. Yo después voy a poner en el grupo que estemos orando por unas personas por las cuales estamos intercediendo. Sí. Para que como grupo estemos orando. Es un señor que hace 28 años que tiene una enfermedad, no la tengo anotada acá, la tengo en otra hoja, no la traje. Está como un signo, vive anquilosado, vive enrollado como un signo de interrogación, no se puede enderezar. Y despotrica de Dios. Francisco, el hermano de Fernando. Francisco, el hermano de Fernando. Entonces vamos a orar y despotrica de Dios, etc. Entonces vamos a orar para que Dios toque y sane ese alma, ¿no es cierto? Y lo sane. Bueno. Y por Fernando y Raquel. Salió acá. Y también, pero ahora no, después lo voy a poner en el grupo. Por ahora vamos a despedirnos. ¿Cómo es? Perdón, a ver, acá está. Ahí estás. ¿Te había salido, César? Se me había terminado la batería del celular, ahora lo enchufé de vuelta. Bueno. Entonces Omar nos va a despedir con una oración. Bueno. Señor nuestro Dios, nuestro Padre que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Y en esta hora te agradecemos, Señor, porque hemos podido estar conectados, Señor, con nuestros hermanos y podemos compartir tu palabra y podamos, Señor, cada uno, de acuerdo a cada necesidad, Señor, recibir tu palabra. Te alabamos, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque siempre nos hablas, Padre, siempre tenés palabras de vida eterna para nosotros y siempre queremos estar atentos a escuchar tu voz. Gracias, Padre, por el grupo, Señor, los hermanos que se han conectado en esta tarde. Te damos gracias por José, Señor, porque, Señor, nos seguís hablando a través de él y te pedimos que lo sostenga, Señor, que tu Espíritu Santo le dé más sabiduría y le dé más ánimo, Señor, para servirte. Bendecimos su casa, Señor, su familia, sus seres queridos. Y, Señor, también bendecimos a nuestros hermanos que están conectados. Bendecimos a sus familias también, Señor, y todo aquel hermano que esté sufriendo, que esté triste, que esté afligido, Señor, también lo bendecimos en tu nombre, Padre, y por los méritos de Jesús, Señor, nos declaramos hijos tuyos, nos declaramos tus discípulos, así que gracias, Señor, por permitirnos estar en tu camino y por poder entender, Señor, qué es lo que nos querés decir a cada uno. Te pedimos perdón por todas aquellas cosas, Señor, que no son de tu agrado, pero, Señor, aceptamos también tu perdón, porque por los méritos de Jesús, Señor, aceptamos tu perdón y estamos, Señor, atentos siempre a lo que tú nos quieres decir. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Omar. Bueno, hermanos, nos estamos viendo el martes, si Dios quiere. Que Dios los bendiga. Gracias por estar.